Vamos a hablar del manejo por ambientes, de cómo estamos, hacia dónde vamos. Y vamos a invitar a pasar primero al ingeniero Pablo Calviño. Pablo es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es máster y doctor en Ciencias Agrarias de la Facultad Nacional de Mar del Plata. Durante 20 años fue asesor CREA y asesor técnico de países del Cono Sur. Actualmente realiza investigaciones en áreas de ecofisiología y nutrición de cultivos. Y también se desempeña como consultor y director técnico de empresas agropecuarias. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el tiempo, son 15 minutos, así que voy a tratar de contar algunas experiencias en poco tiempo. Voy a dejar algunos temas abiertos, voy a usar algunos ejemplos como para dejar abiertos determinados temas, pero obviamente no voy a poder profundizarlos, así que quedo abierto después para las preguntas. Les pido que las vayan anotando en caso de que les surjan. Me pidieron en particular que hable de manejo por ambientes en el sudeste de Buenos Aires. ¿Vale la pena un manejo diferenciado? Yo voy a mostrarles algo que comenzó hace casi 20 años con los productores de CREA Tandil, en el que en estos trabajos nos ayudó mucho, bueno, obviamente el trabajo de los productores y fundamentalmente el intercambio que tuve con determinadas áreas de la Unidad Integrada de Balcarce, con quien pudimos ir discutiendo y generando también una gama muy grande de ensayos, porque cada paso que se iba dando había que construir por qué íbamos a hacer determinadas cosas o qué cambios teníamos que hacer en el manejo, porque íbamos a trabajar sobre ambientes diferenciados. También fue el primer campo que se ambientó como manejo por ambiente de la Argentina, así que por lo menos en cultivos extensivos. Así que tuvimos muchos... la unión entre dos puntos no siempre fue una recta. Bueno, y voy a poner en particular ejemplos del establecimiento San Lorenzo de Zubiaurre Sociedad Anónima como para un caso concreto. Lo primero que pasó, obviamente, fue que fuimos viendo que había variabilidad significativa dentro de los lotes que nosotros considerábamos parejos. Hasta ese momento teníamos los lotes buenos, los lotes malos, los lotes que considerábamos clase 2 o los lotes que clasificábamos clase 3 ES. Y entonces nosotros considerábamos que un suelo que tenía 80 hectáreas, tenía 25 con limitantes de profundidad, pero el resto era muy bueno, lo considerábamos ese lote muy bueno, como aprendimos en la facultad en esa época. Y lo que hicimos fue cuantificar, que es la base de todo. Básicamente este gráfico lo vieron muchos, que lo comenzamos nosotros con profundidad de suelo, y después se llevó al oeste de Buenos Aires con respecto a arena, o a suelos erosionados con respecto a deterioro de suelos. Siempre es la base, o fue por lo menos la base, de ver cómo era el comportamiento relativo de los cultivos, en este caso respecto a la capacidad de almacenamiento de los suelos expresada como profundidad de la tosca. Y ahí lo que se veía es que el cultivo de maíz era el más sensible, el girasol también le seguía de cerca, y la sorpresa fue que la soja y el trigo eran los que se comportaban mejor. El trigo era lo que esperábamos, pero la sorpresa fue la soja. ¿Qué significa este cuadro? Significa que cuando en el suelo mejor el maíz daba 10.000 kilos, en el suelo con 50 centímetros de profundidad, el maíz daba 4.800 kilos para la tecnología de esa época. Hoy, con el cambio de tecnología de los maíces tardíos, con bajas densidades, hay ambientes que dejaron de ser maiceros que vuelven a tener la posibilidad de ser maiceros. Fíjese cómo la tecnología
va haciendo todos los cambios dinámicos y simplemente es por falta de conocimiento. También en esa misma época, porque cuando le mostré los resultados físicos a los productores no hicieron ningún cambio, pero como lo que duele es el bolsillo, lo vimos desde el punto de vista plata. Y lo que veíamos es que ese suelo, que tenía 80 hectáreas y había 25 que tenían 50 centímetros de profundidad de suelo, si sembraba maíz en esas 25 hectáreas, era para perder plata. No había forma de ganar un peso en esos suelos. Por lo tanto, empezamos a dividir los lotes y cada lote empezó a tener su propia rotación. Creíamos que ya teníamos la ambientación cocinada, éramos los reyes de la ambientación, la felicidad, la ignorancia decía eso, y nos empezamos a dar cuenta que en determinados bajos helaba. Y entonces lo que hicimos fue cuantificar. ¿Cómo se cuantifica la helada? Muy fácil, con un termómetro. Y entonces pusimos termómetros en los bajos, en las medias lomas y en las lomas, y pudimos observar que lo que antes, sí, hela un poquito más, hela un poquito menos, las diferencias eran muy significativas. Para darles una idea, datos de 8 años de datos nos muestran que la diferencia entre el bajo y la loma, los números son de los meses, los números del eje X. Por lo tanto, para el mes de octubre, la mínima, media mensual, la diferencia entre el bajo y la loma es 1,5 grados para el mes de octubre y 3 grados para el mes y 2 grados para el mes de noviembre. Pero las temperaturas extremas, la diferencia entre las temperaturas extremas, me dan 3 grados de diferencia en el mes de octubre y 4 grados en el mes de noviembre. Para que ustedes tengan una idea, hay más diferencia de temperatura entre el bajo y la loma de estos lotes que entre Tandil y Junín. Hago el silencio porque si no se cuantifica, son cosas que no se saben. ¿Qué significa esto, mirándolo desde el punto de vista rendimientos? Significa lo siguiente. Acá lo que está graficado es un cuadro de probabilidades. Lo que se ve que cuando en la loma hay un 2% de probabilidades de que hele en determinada fecha, hay un 70% de posibilidades que hele en el bajo. Por lo tanto, mantener cultivos, simplemente porque en la zona es la mejor zona triguera de la Argentina y los teníamos que sembrar retarde para que florezcan después del 15 de noviembre, estábamos viendo una película que era simplemente una película porque nunca nos habíamos puesto a pensarlo. En síntesis, hicimos todos los replanteos y decidimos cambiar también las fechas de siembra de los cultivos de invierno y también de los cultivos de verano, asegurando que, obviamente para ir a buscar agua íbamos a los suelos más profundos, también asegurábamos la productividad de los suelos más profundos. Posteriormente, y no lo voy a mostrar por una cuestión de tiempo, la tercer pata fuerte es que determinamos profundidad de napa freática, determinamos profundidad, cómo fue la dinámica en el tiempo, a partir de qué momento podemos saber con qué agua o qué profundidad de napa vamos a partir al inicio del cultivo. Todas cosas que se habían estudiado en otras regiones, especialmente en el sur de Córdoba, y que en la zona de mar y sierras estaba el paradigma de que no había napa freática. La conclusión es que estaba muy profunda y me cansaba por hacer el pozo porque yo nunca le había dedicado un minuto a ver si teníamos aporte de napas freáticas en determinados ambientes. De vuelta a lo mismo, la felicidad y la ignorancia. Bueno, ¿qué hicimos con todo esto? Definimos los ambientes que coincidían y entonces determinamos ambientes profundos con capacidad de almacenamiento de agua de más de 250 milímetros de agua útil, pendientes variables y riesgo de heladas clasificados de 1 a 5, acá los pongo con palabras, pero cada ambiente tiene su riesgo de helada y tiene su fecha de siembra para determinados cultivos. Así definimos ambientes maiceros con napa, maiceros sin napa,
maiceros sin napa pero con pendiente, lomas húmedas y lomas secas, todos variando su capacidad de almacenamiento y su riesgo de helada. Fíjense la forma de los lotes, ¿no? En cada una de estas rotaciones lo que hicimos fue, tratamos de poner lo que los conocimientos nos decían que eran los cultivos ideales y sobre todo lo íbamos testeando a través de ensayos. Así fue que, por ejemplo, en los maiceros con napa hacíamos 2 o 3 maíces seguidos, porque el cultivo de maíz era por lejos el cultivo más rentable en ese tipo de ambientes, a pesar de que en la Argentina estaba el paradigma de que el cultivo de maíz había que encontrar el nicho para poder hacerlo. En los ambientes altos, por ejemplo, hacíamos soja o girasol, después hacíamos cebada, soja de segunda y trigo, soja de segunda. Básicamente lo que hicimos fue poner a cada cultivo en su mejor ambiente. Y con esto vimos que con el manejo de los ambientes, cuando analizamos la renta, entendiendo la renta como margen neto, es decir, el margen bruto menos los gastos indirectos, duplicamos la renta agrícola de la superficie agrícola. Aumentó un 96%. Respecto a haber mantenido los planteos tradicionales dentro del mismo establecimiento. Para cada ambiente no solo hay una rotación ideal, sino que hay tecnologías ideales. Y esto llevó mucho tiempo llevarlo a cabo y solo lo pudimos hacer con la ayuda de técnicos de otras especialidades. Para darles un ejemplo, y en el único cultivo que me voy a meter en la presentación, con el trigo, lo que veíamos es que, por ejemplo, para los suelos someros, suelos con 50 centímetros de profundidad, teníamos un 50% de posibilidades de tener 4.200 kilos, con suelos profundos teníamos 5.700. Pero lo interesante que era que había un 20% de posibilidades de que cultivo en suelo somero dé 3.000 kilos, en cambio en el suelo profundo, en el 20% peor de los años, iba a dar 5.200 kilos, lo que mostraba una extrema seguridad. Pero a su vez, fíjense la vejez de este gráfico, empezamos a trabajar con tecnología de trigos franceses, cuando en Argentina se trabajaba todo con tecnología de trigos tradicionales. La tecnología de trigo francés no era solo la genética, sino era el manejo, el paquete, que cambiaba el paquete con el que nosotros veníamos trabajando. Y lo que vimos es que en el 85% de los casos, las diferencias por incluir esta tecnología eran mayor de 1.000 kilos en el rendimiento. En cambio, para los suelos someros, solamente en el 30% de los casos había diferencias mayores a los 1.000 kilos. Ya nos mostraba que no solo teníamos que diferenciar los ambientes por profundidad de suelo y por topografía, sino que teníamos que cambiarle la tecnología. No tenía ningún sentido desperdiciar gastos, que era un cultivo mucho más caro, donde a mí lo que me convenía era vender un trigo de calidad en ese ambiente y producir en el otro ambiente. Y es así como dentro del mismo lote teníamos cultivos diferentes, a pesar de que el cultivo se llamaba trigo. Así como lo miramos para trigo, fue necesario conocer cuál era el rendimiento esperado para los otros cultivos, cuáles eran las probabilidades de que eso cambie y, sobre todo, lo más importante de todo, saber cuál es la causa que llevaba a esos cambios. Como nosotros vendemos trigo y el trigo es rendimiento y calidad, y acá, ¿qué fue lo que vinimos trabajando en todo este tiempo? El mejor diagnóstico para mí de trigo es el post-mortem. Es decir, hay ciento tanto menos X, medí el nitrógeno anaeróbico, medí materia orgánica lábil en otras regiones, etcétera, etcétera. Cuando uno termina un cultivo de trigo y un trigo de grupo 2 tiene 10,5 de proteína, quiere decir que ese cultivo tuvo por lo menos el 95% del rendimiento máximo
que fue el rendimiento, la fertilidad más rentable. Si estoy trabajando con trigos de grupo 1, ese valor es 11,3 para el promedio de las variedades de grupo 1. Entonces, para los establecimientos, por ejemplo, de grupo que trabajamos y discutíamos y tenían 8,5% de proteína, se habían quedado cortos en 1.500 kilos o habían desperdiciado 1.500 kilos por no tener un agregado de nitrógeno. A medida que empezamos a tener rendimientos promedio muy altos, estamos hablando de promedios tanto para trigo como para cebada de los últimos 6 años, por arriba de los 6.700 kilos, necesitamos manejos dinámicos. El manejo dinámico necesita seguir el cultivo. Y acá es una de las cosas en las que estamos trabajando en la actualidad. ¿En qué estamos trabajando? En cómo podemos hacer el seguimiento, y me jugué de lleno a los drones. Acá lo que estamos mostrando es un índice verde de un lote del campo y con una franja que, como ven, cruzada, supongo que debe haber nitidez como para que se vea así. Esa es la franja de suficiencia. De toda la superficie que estaba planificada, solo hubo capacidad operativa de un dron que estaba solo para este campo. En el 10% de la superficie que estaba planificada no podía por viento, no podía por llovizna, no podía por esto, no podía por lo otro. Tiene una capacidad operativa muy baja. Queríamos jugar con las imágenes satelitales. Peor, no conseguimos una sola imagen en todo el año pasado. Conclusión. Fíjense, antes lo único que hacíamos era ir a franja de suficiencia, medir índice de verdor y medir el índice de verdor en el resto del lote. Lo que pasa es que eso es un valor puntual. Fíjense la variabilidad de color que hay dentro de ese lote. Fíjense la variabilidad de color que hay dentro de la franja de suficiencia. Es decir, la conclusión que yo llego es que medir en un solo punto o en 4 puntos, utilizar la información colorimétrica, con, por ejemplo, lecturas con SPAD, es infinitamente mejor que no tener nada, pero si queremos ser prolijos, si estamos trabajando a nivel de un lote prolijo, tenemos que medirlo a nivel del todo. Las variabilidades intralote son mucho mayores a las variabilidades, a la diferencia de los 2 puntos en los que yo mido. Conclusión, acá lo que les estoy mostrando es uno de los problemas que tenemos y es donde nosotros tenemos que tener mucha agronomía. ¿Qué significa mucha agronomía? Tratar de entender los por qué dentro de un mismo lote hay tanta variabilidad. Por ejemplo, este año fue un año muy seco durante todo el cultivo, y lo que se veía ahí no era falta de nitrógeno, era falta de agua. Entonces, cuando el lector me daba algo, tengo que tener agronomía como para poder discernir y darle el valor específico a esa variable. Las siembras por topografía fueron claves, pero lo que creíamos que en un determinado momento, por adelantar 40 días la fecha de siembra, creíamos que íbamos a tener un fotoperíodo mucho mejor, no fue así. El número de granos por el fotoperíodo no tiene mucha importancia. Las diferencias importantes fueron por mejor disponibilidad hídrica, por haber adelantado todo ese periodo. Logramos aumentos en años promedio de 300 kilos, pero como disminuimos mucho el riesgo de heladas, en realidad este aumento de rinde fue de 900 kilos por hectárea. Adelantamos 7 días, adelantar la fecha de siembra de la soja, de segunda. Se dejaron de sembrar las últimas sojas, es decir, nosotros empezamos a sembrar el 25 de diciembre y terminamos el 5 de enero. Bueno, ahora del 25 de diciembre en adelante ya no sembramos, dejamos esas y las pasamos a empezar a sembrar el 7 de diciembre. Por lo tanto, la diferencia fueron 600 kilos de aumento de rendimiento. Fíjense, solo por cambiar la fecha de siembra en el cultivo de invierno. Dentro de cada ambiente, ¿qué estamos haciendo ahora? Donde creíamos que tenía la pava echada, con la ambientación decidimos empezar a trabajar con agricultura de precisión. Tenemos una ayuda grande en todos los nichos chiquitos, como veíamos en ese lote de trigo. Y entonces en girasol y en maíz trabajamos con densidad variable,
trabajamos con nitrógeno y azufre, también variable, no fósforo, fósforo trabajamos por reposición, y trigo y cebada también como nitrógeno y azufre variable. Todavía nos queda muchísimo por aprender. La mayoría de las cosas que tenemos que aprender, obviamente todavía no las sabemos, porque todavía no hicimos el diagnóstico de los problemas que tenemos que hacer para aprender esto. Para poder mejorar, primero de todo, tenemos que conocer el problema. Si no conocemos el problema o la limitante, no tenemos cómo buscar la solución. A medida que identifiquemos estos problemas, vamos a poder encontrar las soluciones. Hoy los conocimientos son para romper paradigmas. Es decir, creemos que estamos haciendo lo mejor posible, pero lo que estamos haciendo hoy no tiene nada que ver con lo que hicimos hace 15 años, o hace 10 años, o hace 6 años. Por lo tanto, estamos rompiendo paradigmas permanentemente, simplemente porque vamos creciendo en los conocimientos. Cada vez vamos a tener que trabajar más con tecnologías de procesos, y el ideal sería que a través de las tecnologías de conocimientos o de procesos podamos utilizar cada vez mejor los insumos. Obviamente, la responsabilidad que tenemos es dentro de un ambiente amigable o ser amigables con el medio. Bueno, nada más.